Conversión de Alfonso de Ratisbona. El padre María Alfonso de Ratisbona escribió el 12 de abril de 1842. Mi primer pensamiento y el primer grito de mi corazón al momento de mi conversión fue ocultar este secreto en el fondo de un claustro a fin de escapar del mundo que no me podría comprender y de darme totalmente a Dios que me había hecho entrever y gustar las cosas de otro mundo. Yo no quería hablar sin el permiso de un sacerdote. Él me ordenó decir lo que me había sucedido. Yo lo hice en la medida en que me fue posible de viva voz. Hoy, después de algunas semanas, trataré de dar algunos detalles. Si yo solo debiera contar el hecho de mi conversión en una sola palabra, bastaría el nombre de María. Mi familia es bastante conocida porque es rica y es de primera categoría en Alsacia. Hubo mucha piedad en mis antepasados, tanto judíos como cristianos. Mi abuelo fue el único judío en tiempos del rey Luis XVI de Francia, que obtuvo no solo el derecho de poseer propiedades en Estrasburgo, sino también de tener títulos de nobleza. Así era mi familia, pero en la actualidad las tradiciones religiosas las han dejado de lado. Yo comencé mis estudios en el Colegio Real de Estrasburgo, donde hice más progreso en la perversión del corazón que en la instrucción de la inteligencia. Nací en 1814 y en 1825 un acontecimiento golpeó a mi familia. Mi hermano Teodoro se declaró cristiano y después fue más lejos. Se hizo sacerdote y ejerció el ministerio en la misma ciudad bajo la vista de mi inconsolable familia. Esta conducta de mi hermano me sublevó y cogí odio a su hábito y a su ministerio. Educado en un ambiente de jóvenes cristianos indiferentes como yo, no había sentido ni simpatía ni antipatía por el cristianismo, pero la conversión de mi hermano, que yo veía como una inexplicable locura, me causó horror. Se me retiró del colegio y me pusieron en una institución protestante. Los hijos de las grandes familias protestantes de Alsacia y Alemania venían a formarse, pero se dedicaban más a los placeres que a la ciencia. Muy joven perdí a mi madre y poco después a mi padre, pero me quedó un tío, el patriarca de toda la familia, un segundo padre que no había tenido hijos y había puesto todo su afecto en los hijos de su hermano. Este tío, después de que obtuve mi diploma de licenciado de abogado, me llamó a Estrasburgo y me preparó el camino para sucederle. Yo podría contar sus dádivas, caballos, carruajes, viajes. Él no me rehusaba ningún capricho, solo me hacía un reproche, mis continuos viajes a París. Tenía razón, yo solo amaba los placeres. Los negocios me impacientaban, el aire de las oficinas me ahogaba, pensaba que estaba en el mundo para disfrutar, pero había un vacío en mi corazón y no era feliz en medio de tanta abundancia de cosas materiales. Tenía una sobrina, Flora, hija de mi hermano mayor, Adolfo, que desde que éramos niños me la habían designado para ser mi esposa. Ella se desarrollaba con gracia a mis ojos y en ella veía todo mi porvenir y toda la esperanza de felicidad. Será muy difícil imaginar una jovencita más dulce, más amable, más graciosa que ella. Era para mí una creación muy particular que parecía haber sido creada para completar mi existencia, y cuando las familias fijaron el día del matrimonio, tanto tiempo deseado, yo creí que ya no me faltaría nada a mi felicidad.
Después de la celebración de la pedida de mano, yo veía a toda mi familia llena de felicidad. Mis hermanas solo me hacían un reproche: amar demasiado a mi novia, porque ellas estaban celosas. El único miembro de mi familia que me era odioso era mi hermano Teodoro, el sacerdote, y por él tomé odio a los sacerdotes, a las iglesias, a los conventos y sobre todo a los jesuitas, cuyo solo nombre me provocaba furor. Felizmente, mi hermano fue trasladado a la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias de París. Dijo al despedirse que rezaría por la conversión de sus hermanos y hermanas. Como mi novia tenía 16 años, se juzgó conveniente postergar el matrimonio y me fui de viaje esperando la hora de nuestra unión. Llegué a Roma y visité con monótona admiración las galerías, circos, iglesias, catacumbas y las innumerables magnificencias de Roma. El 8 de enero vi a un amigo de la infancia, Gustavo de Bussiers. Fuimos a cenar a casa del padre de mi amigo. Al entrar en el salón, encontré al hijo mayor de esta familia, Teodoro de Bussiers, que había sido protestante y se había hecho católico, lo que era suficiente para inspirarme una gran antipatía. Uno de los días fui a visitar al señor Teodoro de Bussiers, el convertido católico. Él me habló de las grandezas del catolicismo y yo le respondí con algunas ironías e imputaciones que había leído u oído. No hice más por respeto a la señora y a los niños que jugaban junto a nosotros. Al fin me dijo: como detestas la superstición y profesas doctrinas liberales, ¿tendrás el coraje de someterte a una prueba inocente? ¿Qué prueba? Será llevar un objeto que te voy a dar, una medalla de la Virgen. Te parecerá ridículo, ¿verdad? Pero yo le doy un gran valor a esta medalla. Esa propuesta me sorprendió. Mi primera reacción fue reírme a sus espaldas. Al final consentí en tomar la medalla como pieza que ofrecería a mi novia. Dicho y hecho. Me puso la medalla al cuello y yo grité riéndome: ¡ajá! Ya soy católico, apostólico y romano. Era el demonio que profetizaba por mi boca. Y el señor Teodoro continuó: ahora hay que completar la prueba. Debes rezar mañana y tarde el Memorare, la oración de Acordaos de San Bernardo. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oyó decir que alguno de los que han acudido a vuestra protección haya sido abandonado de vos. Yo lamenté en ese momento no tener a mano una oración hebrea para ofrecérsela a fin de que la prueba fuera igual. Él mismo insistió que si no rezaba la oración, la prueba sería nula y que probaría una vez más la obstinación que se reprochaba a los judíos. Yo no quise dar mayor importancia al asunto y le aseguré que lo haría. El señor Bussiers fue a buscar la oración y yo le dije que me quedaría con el original y le daría mi copia. Por fin nos separamos. Fui a pasar la tarde a ver un espectáculo, olvidándome de la medalla y del Memorare. Pero al llegar a la residencia encontré un papel del señor Bussiers que había venido a visitarme, invitándome a visitarlo antes de mi partida de Roma. Yo debía restituirle su oración de San Bernardo. Al día siguiente hice las maletas y copié la oración. Era ya el 16 de enero. Fui a sellar el pasaporte y a hacer los trámites para la partida. Pero las palabras de la oración las sentía vivamente en mi espíritu. Me venían continuamente y las repetía sin cesar, como esas estrofas de música
que se tararean sin cesar. Fui a visitar al señor Busiers y darle la oración copiada. Quería ver al Papa y el señor Busiers me aseguró que lo vería en San Pedro. Salimos juntos a pasear y hablamos de diversas cosas. También hablamos de cosas religiosas y yo las tomaba a risa. Él me dijo: a pesar de tus arrebatos, tengo la convicción de que un día serás cristiano, porque tienes un fondo recto que me asegura que Dios te dará la luz. Los paseos en carruaje se repitieron los 2 días siguientes y duraban 1 a 2 horas. El miércoles 19 de enero lo vi y parecía triste. Sus preocupaciones habían disminuido, su afán proselitista, y yo pensé que se había olvidado de la medalla milagrosa, mientras que yo murmuraba continuamente la oración de San Bernardo. En la noche del día 19 al 20 me desperté sobresaltado y vi delante de mí una gran cruz negra de una forma particular, pero sin Cristo. Yo hice esfuerzos para quitármela de la vista, sin embargo no podía evitarla, aunque volviera la vista a otra parte. No sé cuánto tiempo duró esto. Al fin me dormí y al despertar ya no pensé más en ello. Ese día 20 escribí a la hermana menor de mi novia y le decía: que Dios te guarde. Ese mismo día recibí carta de mi novia y al final me escribía: que Dios te guarde. Parecía que ese día estaba bajo el cuidado de Dios. Si alguien me hubiera dicho en la mañana de ese día: tú te has levantado judío y te acostarás cristiano, lo habría mirado como al más loco de los hombres. Después de haber desayunado en el hotel y llevado las cartas al correo, fui a ver al joven Gustavo de Busiers, que había regresado de casa, por lo que había estado ausente varios días. Nos separamos a las 11 de la mañana y yo fui a un café de la Plaza España a leer los periódicos. Era mediodía. Si en ese momento un interlocutor me hubiera dicho: Alfonso, dentro de un cuarto de hora tú adorarás a Jesucristo, tu Dios y Salvador, te prosternarás en una pobre iglesia, te golpearás el pecho a los pies de un sacerdote, irás a un convento de jesuitas donde pasarás el carnaval para prepararte para el bautismo, listo para inmolarte por la fe católica, y renunciarás al mundo, a sus pompas, a sus placeres, a la fortuna, a las esperanzas, a tu porvenir y hasta a tu novia, al cariño de tu familia, a la estima de tus amigos, al afecto de los judíos, y no aspirarás más que a seguir a Jesucristo y a llevar su cruz hasta la muerte. Yo digo que si tal profeta me hubiera hecho tal predicción, lo habría juzgado el hombre más insensato del mundo, y sin embargo es esa locura lo que hace hoy mi cordura y mi felicidad. Saliendo del café me encuentro el carruaje de Teodoro de Busiers. Él se detiene y me invita a subir para dar un paseo. Acepté con gusto. Él me pidió permiso para detenerme unos minutos en la iglesia de San Andrés del Fraté. Me propuso quedarme en el coche, pero preferí salir para visitar la iglesia. Allí se estaban preparando los funerales de uno de los buenos amigos del señor Busiers. Era el conde de la Ferronné. Su muerte súbita era la causa de su tristeza. Él me dijo que sería cuestión de unos 10 minutos. Visité la iglesia, pequeña, pobre y desierta. Estaba casi solo. Ningún objeto de arte llamaba mi atención. Pasé la mirada a mi alrededor. Maquinalmente me acuerdo solamente de que un perro negro saltaba y brincaba delante de mí. Pronto el perro desapareció. La iglesia entera desapareció.
y no vi nada. Oh, mi Dios, vi una sola cosa. La palabra humana no puede expresar lo que es toda descripción por sublime que sea. Solo será una profanación de la inefable verdad. Yo estaba prosternado, bañado en lágrimas, cuando el señor Bussiers me llamó. No podía responder a las preguntas que me hacía. Yo agarraba la medalla que llevaba al cuello y besaba con emoción la imagen de la Virgen. Era ella. Yo no sabía dónde estaba. No sabía si era Alfonso u otra persona. Sentía un cambio tal que creía ser otra persona. La alegría más ardiente llenaba el fondo de mi alma. No podía hablar. No quería revelar a nadie lo que había pasado. Sentía en mí algo tan sagrado y solemne que pedí un sacerdote, y cuando estuve en su presencia y recibí la orden de hablar, hablé en la medida que me era posible, de rodillas y con el corazón temblando. Mis primeras palabras fueron palabras de reconocimiento para el Señor de la Ferronne y para la Archicofradía de Nuestra Señora de las Victorias. Yo sabía con certeza que el Señor de la Ferronne había rezado por mí, aunque no sabría decir cómo lo sabía. Yo salía como de una tumba, de un abismo de tinieblas, y estaba vivo, totalmente vivo, y lloraba y veía en el fondo del abismo las miserias de las que había sido sacado por una misericordia infinita. Pensaba en mi hermano Teodoro con una alegría indecible. Me pregunto cómo entendí ciertas verdades, porque yo nunca abrí un libro de religión. Jamás había leído una página de la Biblia, y el dogma del pecado original, totalmente olvidado o negado por los judíos de nuestros días, nunca había ocupado mis pensamientos. ¿Cómo llegué a esos conocimientos? No lo sé. Lo que yo sé es que entrando en la iglesia ignoraba todo, y saliendo yo veía claro. No puedo explicar este cambio. Yo no tenía conocimiento de la letra, pero entreveía el sentido y el espíritu de los dogmas. Yo los sentía más que verlos, y los sentía por los efectos inexpresables que producían en mí. Todo pasaba dentro de mí. Lo cierto es que el mundo no valía nada para mí. Las prevenciones contra el cristianismo ya no existían. De los prejuicios de mi infancia no había la menor huella. El amor de Dios había tomado posesión en lugar de cualquier otro amor. El amor a mi novia lo veía bajo un nuevo punto de vista. Yo la amaba como se ama a un objeto que Dios tiene entre sus manos, como un precioso regalo que hace amar mucho más al donante. Pedí a mi confesor, el padre Villefort, y al señor de Bussiers que guardaran mis secretos sobre lo que había pasado. Pensaba encerrarme en un convento de trapenses para ocuparme solamente de las cosas eternas. Pensaba que en mi familia y entre mis amigos me creerían loco, y así podría escapar mejor del mundo. Sin embargo, mis superiores eclesiásticos me dijeron que las injurias y los falsos juicios eran parte del cáliz de un verdadero cristiano. Yo estaba dispuesto a todo y pedía insistentemente el bautismo. Querían postergarlo, y yo gritaba: los judíos que oyeron la predicación de los apóstoles fueron bautizados de inmediato, y ustedes quieren retardar el bautismo a quien ha oído a la reina de los apóstoles. Entré al convento de los jesuitas para un retiro bajo la dirección del padre Villefort. Este hombre de Dios es una personificación de la caridad celestial. Todos los días durante el retiro, el superior general de los jesuitas venía él mismo a verme, y sus palabras me llenaban de alegría, de luz y de vida. Su recuerdo hoy día es suficiente para recordar la presencia de Dios.
No tengo palabras para expresar mi reconocimiento por Teodoro de Boussiers y por la familia de la Ferronnet, a la que tengo una veneración muy especial. Llegó por fin el 31 de enero y una multitud de almas piadosas y caritativas me rodearon de ternura y simpatía. No diré todo lo que se refiere a mi bautismo, confirmación y primera comunión, gracias inefables recibidas el mismo día de manos del cardenal Patrici, vicario de su santidad. Yo tenía deseo de ver al Papa y como nuevo hijo de la Iglesia fui presentado al Padre de todos los fieles. Creo que desde mis bautismos sentí por el Papa sentimientos de respeto y amor de un hijo a su Padre. Todas mis ansiedades se derrumbaron cuando lo vi, tan sencillo, humilde y paternal. No era un monarca, era un padre de bondad que me trataba como a un hijo bien amado. Las cartas de mi familia me dieron total libertad. Esta libertad se la consagro a Dios y se la ofrezco ahora con toda mi vida para servir a la Iglesia y a mis hermanos bajo la protección de María. Observemos ahora algunos detalles de la conversión de Alfonso desde el punto de vista del barón de Teodoro de Boussiers. Al regresar yo a la iglesia de San Andrés del Efraté, lo descubro arrodillado en la capilla del Arcángel San Miguel. Me acerco a él y lo toco 3 o 4 veces antes de que él se dé cuenta de mi presencia. Vuelve su rostro hacia mí, entre lágrimas junta sus manos y me dice: ¿Cómo ha rezado por mí el Señor de la Ferronnet? Yo sentía que estaba en presencia de un milagro. Lo levanto, lo guío y lo llevo, por así decir, fuera de la iglesia y le pregunto qué tiene y me responde: llévame a donde quieras, después de lo que he visto, yo obedezco. Le pregunto que me diga lo que ha pasado. Él saca de su pecho la medalla milagrosa y la llena de besos y lágrimas. Él solo responde con exclamaciones entrecortadas: soy feliz, Dios es bueno, qué plenitud de gracias y cuánta bondad. Después, pensando en los herejes e incrédulos, llora y me pregunta si está loco. Pero él mismo responde: no, yo estoy cuerdo, no estoy loco. Cuando se calma un poco, radiante y transfigurado, me da un fuerte abrazo y me pide que lo lleve a un confesor. Quiere saber cuándo recibirá el bautismo, sin el cual no podrá vivir, y me explica que él no dirá nada sino con el permiso de un sacerdote, porque lo que tengo que decir solo lo puedo decir de rodillas. Lo llevo a los jesuitas, al padre Villefort, que le pide que se explique. Entonces saca su medalla, la abraza y grita: ¡La he visto! ¡La he visto! Después se calma y dice: estaba en la iglesia cuando de golpe he sentido una emoción inexpresable. Levanté mis ojos y todo el edificio había desaparecido ante mis ojos. La sola capilla concentraba toda la luz y en medio de aquellos rayos apareció de pie sobre el altar, grande, brillante, llena de majestad y dulzura, la Virgen María, tal como está en la medalla. Una fuerza irresistible me lanzó hacia ella. La Virgen me hizo un gesto con la mano de arrodillarme y me parecía decir: está bien. No me ha hablado, pero yo lo he comprendido todo. Yo estaba con Alfonso y el padre Villefort cuando el general Japusty entró y le dijo: Señor, ¿usted ha visto la imagen de la Virgen? ¿Cómo ha sido? Alfonso le interrumpió: ¿la imagen? Yo la he visto a ella misma, en realidad como una persona, así como lo veo a usted. Después de dejar al padre Villefort, fuimos a dar gracias a Dios, a Santa María la Mayor y después a San Pedro. Me decía tomándome las manos: ahora comprendo el amor de los católicos por las iglesias y la piedad que los lleva a adornarlas y embellecerlas.
Junto al altar donde estaba el Santísimo Sacramento parecía perder el conocimiento si no se alejaba pronto. Le parecía tremendo estar ante la presencia de Dios vivo y me decía: aquí no tengo miedo, estoy protegido de una misericordia inmensa. Y quería pasar la noche junto al féretro del Señor de la Ferronné, porque se admiraba del lazo poderoso que lo unía a Él. El 31 de enero de 1842, en la iglesia de Jesús de los jesuitas de Roma, fue su bautismo. Después del bautismo se celebró una misa en la que comulgó, derramando abundantes lágrimas de emoción. El nuevo convertido recibió la bendición del Papa en una audiencia especial en la que el Papa le regaló un crucifijo que conservó toda su vida y le bendijo muchas medallas milagrosas para que propagara su devoción. Su hermano Teodoro, ya sacerdote, se reunió con él en marzo y así los dos pudieron celebrar la alegría de la conversión de Alfonso. Para perpetuar la memoria del milagro de su conversión, Alfonso de Ratisbona hizo construir la actual capilla de la Casa de las Huérfanas de la Providencia, dedicada a la Santísima Virgen de la Medalla Milagrosa, en la que todos los años, el 20 de enero, aniversario de su conversión, celebra la misa el Superior General de los Padres Vicentinos. Para evitar falsas interpretaciones, el Papa Gregorio XVI ordenó una encuesta canónica y el día 3 de junio del mismo año, 1842, el cardenal Patrici, juez ordinario de la Curia Romana, hizo pública la siguiente declaración oficial: el eminentísimo y reverentísimo señor cardenal vicario de la ciudad ha declarado y pronunciado definitivamente que consta plenamente el verdadero e insigne milagro obrado por Dios por mediación de la bienaventurada Virgen María en la conversión instantánea y completa de María Alfonso Ratisbona del judaísmo, y por cuanto es bueno y conveniente revelar y confesar las obras de Dios, su eminencia se digna permitir que a la mayor gloria de Dios y acrecentamiento de la devoción de los fieles a la bienaventurada Virgen María, pueda publicarse e imprimirse la relación de este milagro insigne al que puede dársele pleno crédito y autoridad. Alfonso entró en el noviciado de la Compañía de Jesús y se hizo jesuita. Su hermano Teodoro le daba vueltas a la idea de establecer una congregación de sacerdotes y religiosas dedicada a la salvación de los judíos. Un día, el padre Aladel le escribió: una hija de la caridad ha encontrado 2 niñas cuya madre se muere y de las que poco se ocupa su padre. Son israelitas, lo mismo que sus padres. Una tiene 14 años y la otra 11. La hermana les ha puesto la medalla milagrosa y dice que sus padres la cederían sin dificultad a quien se encargase de instruirlas. La hermana ha pensado en usted. A la mañana siguiente fue con el padre Aladel a visitar a los padres, quienes aceptaron que las educaran como católicas. Como ya eran 10 las chicas israelitas al cuidado de las hijas de la caridad en la Casa de la Providencia, comenzaron en París el primer catecumenado para bautizarlas, y este fue el fundamento de la congregación de Nuestra Señora de Sion, dedicada especialmente a la conversión de los judíos para este efecto. El padre Alfonso, con el permiso del Papa, salió de los jesuitas para unirse a la nueva congregación y trabajar junto con su hermano Teodoro. A los 10 años de la fundación ya había hecho 200 bautismos y 22 abjuraciones del protestantismo. El 27 de agosto de 1855, el padre Alfonso se embarcaba en Marsella rumbo a Jerusalén para establecer allí la primera casa de Nuestra Señora de Sion. Compró el antiguo pretorio de Pilatos, que convirtió en el convento del Exeomo de las religiosas de Nuestra Señora de Sion. Su iglesia fue erigida por el Papa León XIII en Basílica en 1902.
En 1865 inauguró el hospicio de Ain Karem a cargo de las mismas religiosas y en 1876 el Instituto de San Pedro de Artes y Oficios, dirigido por los misioneros de Nuestra Señora de Sion. Murió el 6 de mayo de 1864, cargado de méritos en Ain Karem, a los 70 años de edad.